En este vídeo os voy a enseñar a solucionar un par de problemas que os podáis encontrar con vuestras cuchillas. Un problema muy típico es este. Una cuchilla que hace mucho ruido, que cabecea, tiene ese traqueteo. Es difícil que esta cuchilla corte bien. Bien, esto se produce por lo siguiente. Esta pieza, que es la que podemos ver aquí, tiene dos pestañas, estas dos, no sé si podéis apreciarlo, bien, que encajan en esta otra pieza de la máquina, que es esta de aquí. Bien, estas dos piezas tienen que encajar. Si existe un juego entre ellas, si no encajan bien, la cuchilla va a traquetear. Esta pieza es la que va a sujetar la cuchilla a la máquina, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Bien, estas dos pestañas vamos a intentar con cuidado y unos alicantes juntarlas un poco más. Hay una medida exacta, pero como no la vais a tener, lo que os aconsejo es que vayáis muy poco a poco, ¿de acuerdo? Lo ideal sería tenerla desmontada y ejercer esa presión con esa pieza desmontada. En este caso vamos a intentar hacer esa presión con ella sin desmontar. Un poco de presión, colocamos. Aquí en este caso nos hemos pasado. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir un poquito esa pestaña otra vez. Volvemos a colocar. Y ahora hemos acertado con la medida. Deja de traquetear, deja de hacer ese ruido. Y ahora esa cuchilla volvería a cortar correctamente. Bien. Vamos a desmontar la cuchilla de manera que podamos ver cada una de las piezas. Tiene dos tornillos, los retiramos. Guardamos aparte. Nos encontraremos esta primera pieza, que sería, lo vamos a llamar el peine, es la que nos va a dar la altura de corte. Esta pieza, que sería la parte cortante, aunque esta también ha de afilarse, sería como una hoja de la tijera y la otra hoja de la tijera. Esta pieza, que es de la que hablábamos antes, esta es la pieza que va a unir la cuchilla con la máquina. Y por último esta pieza, que es de vital importancia también, formada por dos piezas a su vez, una guía de plástico que va sobre este riel, y esta pieza que es la que ejerce presión sobre esta y esta, es decir, va a ejercer una presión para que se mantengan unidas estas dos piezas y corten correctamente. Si la presión es excesiva, nos vamos a encontrar que la máquina, la cuchilla es muy lenta, se va a sobrecalentar y vamos a tener un mal corte. Al ser tan lento el corte, probablemente nos vaya dejando marcas, líneas. Bien, para solucionar eso tenemos que liberar tensión, liberar presión. Es difícil si no estáis acostumbrados a hacerlo o no tenéis práctica. Es mejor que lo haga un afilador. Yo en otro vídeo intentaré explicarlo de la manera más sencilla posible, cómo podéis solucionarlo. Y al contrario, si existe muy poca presión entre estas dos piezas, va a hacer que tampoco corte.
es como las tijeras, lo mismo. Si hay muy poca tensión, no vais a poder cortar. ¿De acuerdo? Bien. Lo mismo. Para conseguir más presión, debéis modificar la forma de esta pieza. ¿Cómo? Voy a intentar explicarlo en otro vídeo. Pero es una de las partes que seguramente deberíais dejar que lo hiciera un afilador cualificado. Bien, vamos a volver a montar la cuchilla. Esto os va a servir para poder limpiarla en profundidad. Y para montarla tenemos esta pieza de aquí, esta que sería la parte cortante, que vamos a situar en este riel. ¿De acuerdo? ¿Y a qué altura? Vamos a ver si podemos apreciarlo. Tiene que quedar aproximadamente, va a depender un poco del número de cada cuchilla, pero la punta de esta pieza y el inicio de los dientes de la otra ha de quedar aproximadamente a 1 milímetro o algo menos. ¿De acuerdo? Bien, sería más o menos ahí. Bien. Esta pieza, además de ejercer la presión, hemos de tener en cuenta que la puede ejercer más en un lado que de otro. Y lo ideal es que la ejerza de la misma manera. Para comprobarlo, si podéis ver, va a hacer más presión en este lado que en este. ¿De acuerdo? Entonces se trata de abrir un poco esa pestaña para que se igualen esas presiones. Un poco más. Bien, ahora es prácticamente la misma. Colocamos esta pieza de plástico, la situamos sobre el riel. Perdón, debemos de colocar esta primero. Esta de manera que las dos pestañitas queden hacia arriba. Situamos ahí, sujetamos, le damos la vuelta, colocamos el primer tornillo y ahora no lo vamos a apretar del todo, tiene que quedar un poco suelto hasta que coloquemos también el otro. Bien, ahora es cuando tenemos que encajar exactamente otra vez la distancia de los dientes. Y ahora es cuando procederemos, sujetando para que no se mueva del sitio, procederemos a apretar ambos tornillos en todo su recorrido. Bien. Ahora comprobaríamos la presión. ¿De acuerdo? Vale. En este caso tenemos una cuchilla de Sculap, cuyo mantenimiento es mucho más sencillo. El montaje y el desmontaje es mucho más sencillo que en las de tipo A5. Sobre todo en cuanto a lo que es variar la presión entre las dos piezas, el peine y la parte cortante. Tenemos un tornillo, una pieza que es la que ejerce presión sobre esta guía de plástico, dos tornillos, esta pieza de plástico que es la que ejerce presión a través de esta junto con el tornillo sobre el riel de esta pieza que sería la parte cortante
y la parte del peine. Y para montar no hace falta ni siquiera poner antes esta pieza. Podemos ir directamente a esta. Ha de quedar a la misma distancia una que otra, porque tiene un cierto margen. Podemos colocar ahora la parte cortante. Colocamos el tensor, el tornillo del tensor y apretamos. ¿Cuánta tensión ha de tener? Bien, normalmente cuando lo pongáis en la máquina os vais a dar cuenta a qué velocidad gira, si corta, si no corta. Normalmente esa presión vienen a ser unos 1400 gramos, 1500. Si quisierais comprobarlo podéis hacerlo sencillamente con una báscula de cocina. ¿De acuerdo? En el momento en que ceda, esa es la tensión que tenemos. Ahí ha cedido. Aquí tenemos 1 kilo de presión. Podemos apretar un poco más el tornillo, volver a comprobar. Ahí tenemos 1400. Que es una tensión que yo creo que es suficiente. Como os decía en la grabación, intentaré hacer otro vídeo con una explicación un poco más extensa de cómo cambiar la tensión de las cuchillas.